Estamos hablando de que hay un experimento, ¿cierto? El cual colocaron una superficie plana, ¿cierto? Una superficie plana, le adhirieron de cierta forma un clip, no sé, algo, un cable eléctrico, no sé, un transmisor, un cable que transmite, y al final le colocaron un dispositivo el cual controla la vibra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ponen a vibrar el dispositivo a 965, ponen a vibrar el dispositivo a 40, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, dependiendo de esa vibra, cambia y de pronto lo podemos poner aquí en la pantalla de atrás. Dependiendo de la vibra que se ponga ese dispositivo, cambia la forma de las partículas sí, de las partículas de un sólido, por ejemplo, una sal o cualquier grano, ¿cierto? Granitos, arroz. Granitos, exacto. Ajá. O sea, la materia, el granito, cambia con respecto a la vibra del plato, el cual está siendo vibrado por un dispositivo transmitido por un cable. Wow. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que la materia del cuerpo cambia a medida que cambia la frecuencia de nuestro cerebro, porque el cerebro, en este caso del Ajá. experimento, es el generador de esa vibra y el sistema nervioso es el transmisor de esa vibra y la célula al final es el receptor de esa vibra. En la quiropráctica esto se llama el ciclo simple. Ciclo simple. ¿Cuál es el ciclo simple? Bueno, que hay un tejido cerebral y hay un tejido corporal o visceral, ¿cierto? Y ellos se comunican a través de señales. Una que va del cerebro hacia el cuerpo y otra que va del cuerpo hacia el cerebro. Entonces se forma un ciclo simple, ¿cierto? Donde si hay una interferencia en la comunicación de esos dos, cambia el mensaje, ¿sí? Y si cambia el mensaje, cambia la materia, ¿me entiendes? Sí. Entonces vemos que la quiropráctica se convierte en un vehículo para cambiar de cierta forma la frecuencia de tu materia, de tu cuerpo, de tu estructura, de lo palpable, de lo tangible del cuerpo, de los músculos, de las vísceras, de los huesos, de la postura, de los órganos, ¿ves? Ujú. De la función, se convierte en ese vehículo. Uf. Así empezamos el episodio número 300.000. Estábamos hablando de que cómo se hacen 300 episodios o 3.000 episodios o 30.000 episodios de un podcast haciéndolos. Y por eso estamos aquí tratando de que en cada episodio se lleve a cabo un tema de conversación. Ujú. El de ahora mismo fue ese experimento y cómo la quiropráctica se relaciona a lo que estamos hablando en este mes, que es la imaginación. Entonces, ¿cómo la imaginación o qué tiene que ver la imaginación con la quiropráctica? ¿Cómo piensas tú que, no sé, en lo que conoces hasta ahora, ¿Cómo se relaciona la imaginación? en qué se relaciona la imaginación, el tema, Sí. a lo que la quiropráctica puede hacer posible? Al final, la esencia de la quiropráctica es producir ese cambio, que ahorita lo decías, es como ese cambio constante de patrón, porque el que haya un cambio es lo que justamente crea o altera la materia. Y Ok. entonces ya es qué se hace con esa nueva información, que cambias. Pero es lo interesante, o sea, de que si se interfiere esa comunicación con esa inteligencia, ¿cómo es? La inteligencia divina, Universal. universal, y se malforma el mensaje o no hay una buena comunicación entre el cerebro y el cuerpo, hay un cambio, o sea, también. Pero entonces es lo que se genera en la materia. O sea, en ambos escenarios simplemente se está produciendo un resultado de ese cambio. Ujú. Pero la quiropráctica te conecta con esa inteligencia innata para que realmente la expresión de la materia esté balanceada y alineada con esa inteligencia innata y no con la materia. Lo podría ver como así. Y con la materia. Claro, porque, o sea, los que, sí, cabrón, me hace mucho sentido, o sea, estamos mucho en el juego de la materia y entonces nos quedamos en mucho en esa, o sea, en esa densidad. En las tetas, Ajá. en los culos, Sí, en cabrón. los abdominales, en los pectorales, en el corte de pelo, Ujú. Sí, en que tiene que ser ya, ya mismo. No quiero trabajar para eso, ya, ya, ya mismo. Podemos caer ahí. sí. Entonces, ¿cómo se genera ese cambio, cierto? Ujú. Que igual,
De pronto el cambio va a pasar, pero este es como un vehículo, un vehículo. Ujú. ¿Lo usas o no lo usas? Sí, claro, ¿Lo usas o no lo usas? tal cual. ¿Usas quiropráctica para cambiar tu sistema neurológico y desarrollar un cierto tipo de neuroplasticidad o no? ¿Entiendes? Sí. ¿No piensas que sirve? Ok. Hay millones de personas que ya han recibido el beneficio del servicio quiropráctico de forma específica. BJ Palmer tuvo el centro de estudio quiropráctico con estudios controlados por casi 18 años. Ujú. No lo hizo porque sí, no lo hizo porque le divertía, no lo hizo para que la quiropráctica se volviese una ciencia verificable por hombres científicos, así mismo literalmente, palabra por palabra. Él se hizo un juramento cuando tenía 14 años, así lo escribe. Me hizo un juramento hace 14 años o cuando tenía 14 años que iba a convertir la quiropráctica en una ciencia establecida, con procedimientos comprobables y replicables para ser validado por la ciencia y el hombre científico. Uf. La quiropráctica no es un woo-woo, no es un wishy-washy, no es un eh, tale dust, no es un polvo mágico la quiropráctica. La quiropráctica es una ciencia comprobable, objetiva, verificable. Esa es la quiropráctica. Quiropráctica específica, válgase la aclaración. Aunque al que le guste y al que no le guste, no le guste. Tú no has ido a un quiropráctico hasta que no vas a un quiropráctico específico. Un quiropráctico que tenga la ciencia, el arte y la filosofía para demostrar lo que sabe. Si no has ido donde uno de nosotros, no has ido a un quiropráctico. Lo digo con todo el amor posible. Esto, bueno, en fin, ¿sí? Ayer alguien me mencionó algo interesante. Me dijo, pero Kevin, espérate, me voy a poner las gafitas del flow. Ay, claro. Todo esto va a quedar en el video. ¿Sí? Hombre. Hombre. Vamos a poner las gafitas del flow. Ay, ahí van las gafitas del flow. Ahí van las gafitas del flow. Me reivindico. Me reivindico, me reivindico. Que ayer alguien te mencionó. Ayer alguien me mencionó, me dijo, pero Kevin, ¿qué tan significativo puede ser el cambio estructural que una persona lleve a cabo después de un procedimiento quiropráctico? Es que no he visto ningún estudio y los estudios que he visto han demostrado que no hay un cambio significativo. Yo le dije, para un segundo. Antes de meter estudios de evidencia al tema, tenemos que saber qué tipos de procedimientos fueron llevados a cabo, cuántos controles se manejaron, cuáles fueron las variables, cuáles fueron las constantes, de qué tamaño fue el grupo que se estudió, por cuánto tiempo se estudió ese grupo, ¿sí? Márgenes de un estudio. Si tú me muestras un estudio que no verifique el cambio de una escoliosis después de un procedimiento quiropráctico, pero lo que me muestras es un estudio realizado por osteópatas, manipuladores, fisioterapeutas, quiroprácticos que no usan la especificidad. Si me muestras esos estudios, no es válido, porque de eso no es lo que estamos hablando cuando hablamos de quiropráctica específica, ¿sí? Ujú. Hay centenas, si no miles, de casos, los cuales la quiropráctica específica, con procedimiento específico, puede comprobar que sí han habido cambios. Pero acorde a algunas personas, no son válidos porque son solamente casos. Es que es un caso. De 100 personas que me vienen a ver, 100 cambian su estructura escoliótica, pero es que fueron casos, no fue un estudio. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Un estudio que se lleve a cabo para demostrar si hay o no hay un cambio estructural en una escoliosis, el cual solamente hace como procedimiento manipulaciones generales a toda la columna, no valida nada en realidad. ¿Sí? ¿Sí me Ujú. entiendes lo que te estoy Sí. diciendo? Si hay un estudio, uno o 100 estudios de personas las cuales se llevaron procesos, se llevaron procedimientos bien específicos a cabo, con parámetros, con pruebas, etcétera, yo creo que es tan verificable como ver un estudio. Esa es mi opinión, obviamente. Ujú.
Y volvemos como full círculo al tema principal de estudios. Hay estudios que son bien cool, como el que presenté al principio del episodio. Ujú. Hay estudios que son súper cool. Hay otros estudios que sí ayudan mucho a desarrollar diferentes soluciones. Hay estudios que sí son interesantes. Hay otros estudios que solamente personas usan para tratar de negar otra cuestión. Yo te puedo asegurar que si tú haces una búsqueda en Google de un estudio, puedes encontrar otro estudio que invalide el primero. Ujú. Te lo puedo comprobar. Hagan la prueba. Sí. Hay 100.000 cosas de 100.000 cosas que comprueban 100.000 cosas. Y en 5 años comprueban lo opuesto o comprueban otra cosa diferente. Ujú. Hay estudios así. Lo que nos dice hoy la ciencia no es lo mismo que nos va a decir en 5 o 10 años. ¿Qué? Punto. Pero de eso se trata la ciencia, de desarrollar un proceso el cual sea comprobable. Entonces, si la ciencia dice algo hoy, vamos a escuchar. Pero si es algo que no tiene sentido, ¿entiendes? Ujú. Es un tema aparte. Pero los estudios son cool de tener, ¿sí? De pronto en algún momento podemos hacer un estudio en quiropráctica de Colombia con 200 pacientes con un mismo síntoma, ¿me entiendes? ¿Por qué Ujú. no? Se podría. 100 pacientes con cáncer, ver cuántos se mejoran con un procedimiento. Están llamando a la puerta. Pero sí, nos podemos despedir. Gracias por ver y escuchar. Hasta luego.